Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Deoxys Defensa en la Liga Ultra, batallas de exhibición. Yes, mi Deoxys me ha tomado una maratón enorme. Muchísimas gracias a todos los del grupo, los miembros del canal que han hecho esto posible para poder tener este Deoxys. Y sí que me ha costado un dineral, pero vale la pena, lo vale cada centavo que le he dado a este Deoxys. Contraataque, avalanche, psicoataque, 2500 de SP. Y ahorita van a decir, pero José Du tiene 2468. Y ahorita les explico para todos los que piensan o saben ya de cómo es la cosa. Debilidades: al bicho, al siniestro, al fantasma y resistente a lucha y al psíquico. Tiene 12, 13, 15 al nivel 49.5. Está bien, rank 1. Pero ahora teniendo con 10, 13, 15 lo vas a poder llevar al nivel 50.5 y ese es el que me ha salido. Si yo lo tengo al nivel 49.5, es decir que llevarlo como best buddy, como mejor compañero a nivel 50.5, me va a dejar en ese rango de SP de 2498, 2500 de SP. Por eso que va a estar a tope una vez que le dé la insignia de compañero, pero para eso me voy a demorar un poco, pero lo voy a tener. En el segundo ataque me costó 100.000 polvos estelares y 100 caramelos. Me he quedado mísio de eso, me he quedado misio, no tengo nada de polvos estelares. 131 en el ataque, va a carecer muchísimo en el ataque, pero en la defensa 287 información según PvPoke, y en el HP la estamina 127, 386 es el número del Poke. Y ahora que llegue con el avalancha, ojo al detalle, un avalancha no llega a serle súper eficaz en toda la vida a un Talonflame, por más de que sea debilidad por 4, así que tenerlo bien seguro porque en el ataque tiene 131. Pájaro osado termina con uno más con los contraataques. Se había nerfeado de la defensa, está en una parte muy buena, así que ya tiene todo para Giratina. Se baja 2 pokés y al último sale Oxon para lanzar el avalancha. Lo que puede hacer el rival es como ya lanzar el Tajo Umbrío, no le hizo nada. Súper eficaz lo que le puede hacer a básicos y el rival se rindió. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyaron con este video, a Ali, a José Wilka y también a Always. Muchísimas gracias, son rango leyenda, así que con eso me apoyo un montón a poder ver cuál es la verdadera consistencia, ya que no hay Go Battle League, que pueda tener Deoxys. Esto creo que es un Ninetales Alola, no llegué a ver los dos ataques. Sí, Ninetales Alola, una avalancha le hace súper eficaz, pero igual puede resistir los Ninetales. Lo resisten los meteorobolas muy rápido, que lo puede cargar, que sigue resistiendo lo que quizás pueda necesitar algún escudo más adelante, quizás no le hace nada. Ni un cuartito, un meteoro bola solo le hace el octavo de vida. Excelente, avalancha super eficaz, termino con Ninetales y al último sale Mew. Ahí sí estoy en graves posiciones porque los Garrumbría me hace súper eficaz a básicos, no tiene bonus stop. Y yo pienso que no voy a llegar a la avalancha, así que lanzo psicoataque, pero sí hubiese llegado. Si me hubiese dado un tiempito más, yo digo si hubiese llegado, capaz me daba un poco de lag y ya no hubiese llegado. Así que ahí hubiese estado el detalle. Melmetal le puede lanzar la avalancha, que es daño neutral, pero acá puede tener el nitro carga, le lanza pulso umbrío, igual es una buena cantidad de daño por más de que sea neutral y no tenga el bonus stop. Mi win condition tengo que me lance el pulso umbrío, que utilizo mi primer escudo. No puedo emparejarme con Giratina porque al final si me emparejo con él, el pulso umbrío va a comenzar a doler mucho, que me espero que pueda tener con un Voltio Cruel, pueda tenerlo con hiperrayo, pueda tenerlo con surf. ¿Con qué ataque puede tenerlo? Sería un gran baiteo cualquiera de esos ataques que aprende. Llego con una avalancha más, si es que doble escudea es por algo. No, le tiene miedo a mi Melmetal, así que por algo escudo y al final sale Ferrothorn. Ferrothorn también, aunque no lo creas, por más de que lo lleves con los legendarios, es un gran poke porque tiene el foco resplandor, resiste muchísimo, es un gran tanque, a menos si te emparejas con un Talonflame, ya hubiese sido GG's desde el inicio. Sombraville, no quiero que llegue el foco resplandor, por más de que sea un daño neutral, por más de que puedo resistirlo, decido utilizar mi último escudo por si acaso, porque sé que puedo farmearlo. Voy a hacer el cambio necesario si es que necesito para Melmetal, porque él no se había ido con el ataque cargado, así que eso me da la ventaja, y como Garrumbría lo puedo resistir, todavía tengo para lanzar una avalancha adicional. Fuerza bruta, que le hago súper eficaz a Ferrothorn y cambio rápidamente a Melmetal para lanzar la avalancha, y me hizo su cambio, asumió, así que lo utilizó como sacrificio adicional, y como ya tiene a Ferrothorn, está obligado a lanzarme el ataque. Quiera o no quiera, necesita lanzarme su ataque porque así drena la energía, y eso me da la ventaja que Giratina pueda lanzar su ataque, el Sombraville, que puede hacerle el daño neutral, y así termina llevándose el combate para casa. Pero si no, antes de que le pueda lanzar el foco resplandor, ya está daño neutral, y el Sombraville listo y preparado para ganar esto. Listo y preparado para que pueda llevarse la coronita. Y Deoxys Defensa, cada centavito ha valido la pena. Mew de líder, escojo a mi Mew y me sacan a Cresselia. Bueno, digo, buena posición, pulso umbrío. Al final no terminan utilizando su primer escudo porque tiene todo lo necesario para aguantarlo. Es tremendo tanque Cresselia y puedo lanzar un pulso umbrío adicional. Puede ser fuerza lunar, digo, me va a hacer una buena cantidad de daño. Yo voy a llegar al primer al pulso umbrío, así que necesito escudar y me cambia rápido a Lapras. Así que vamos a lanzar el pulso umbrío. Llego con el pulso umbrío, daño neutral, no le hace casi nada. Y ahora sí entro con Deoxys con los contraataques. Qué buena cantidad de daño. Esto puede ser el surf, llegó a 7, así
que cabezazos son 8 para llegar a lanzarlo. Y avalancha es súper eficaz. No sé si a Lapras le hice eso. Uy, no, sí, le quedó. Si esto hubiese sido de un Melmetal, le hubiese hecho súper eficaz y solo un básico necesitaba para llevar el combate, o sea, para poder ganar el Switch. Y ahora que le lance el avalancha, y acá van a ver la resistencia del grandioso Deoxys, el tanque de los tanques. Ni el Tajo Umbrío, que es súper eficaz, pudo con él. Ahora que le pueda lanzar el Fuerza Lunar, premonición sería de chiste. ¡Nada! El cuarto de vida, un Fuerza Lunar. No necesitas escudos. Deoxys es el escudo. Puede llevar un escudo más. Y en el ataque sí que carece un poquito, pero no es que sea tanta la diferencia de que pueda carecerlo. Así que te da la ventaja todavía lanzar una avalancha más, que le puedes hacer súper eficaz a Gyarados. Y encima con esos Dragoalientos no te baja. Tengo la oportunidad de esperar el Time Clock para hacer el cambio rápido al Pulso Umbrío. Lanzar el ataque, como es su último Poké, está obligado a escudarlo. Así entro con el metal para hacerle súper eficaz y espero a que drene la energía para que no me pueda lanzar o no me pueda baitear con algún hidrobomba o algo por el estilo, porque así te lo sacan a Gyarados. Ya tengo todo preparado para lanzar un Pulso Umbrío adicional. Ya con esto, básicamente, en mi victoria está más que asegurada, porque ya tengo el Time Clock casi justo, me llega a vencer y como tengo un escudo más, a estas alturas el hidrobomba llego a resistirlo. Y si por cualquier casualidad de la vida tiene ese píxel de vida, igual tengo a Deoxys para que se lleve la cerecita del pastel. No, mi cielo, no mi turno. Necesito escudar por más de que sea triturar y llevarme la cerecita del pastel, haciéndolo brillar a mi Deoxys. Oh no, terrible counter, cambio rápido a Deoxys y él me cambia a Giratina. No puede ser, bendito algoritmo Niantic. Ay, no, estos son batallas de exhibición. Disculpa Niantic, la costumbre. Que le lanzo el avalancha, que va a llegar uno más. Una avalancha puede ser muy bueno, aunque puede tener el Garra Dragón, puede tener el Sombravil, que me hace súper eficaz. O sea, no tengo cómo hacerle frente para un Giratina. Giratina es un hard counter directo, un muy buen counter que te pueden sacar para Deoxys. Así que tienes que variar el equipo si es que vas a querer llevarlo así o si es que vas a querer tener algo detrás. Por ejemplo, si tengo un lucha para Melmetal, ya tengo a mi Deoxys que puede hacerle frente y detrás tendría que ver uno para Giratina. Por eso que igual Melmetal le hace un gran trabajo. Sé que lo voy a debilitar, no tanto como yo esperaba, pero sí sé que le puede debilitar esos Dragoalientos. Algunos te lo llevan con Garra Umbría, todo va a depender de qué cosa pueda tener el Giratina del rival. Y como son batallas de exhibición, está bien de que puedan ver la calidad que puede tener Deoxys, que puede ser tremendo tanque, de que puede resistir y que también puede ser un gran trabajo poder maxearlo hasta ese nivel 51, que todo el mundo ha habido un debate enorme, de que muchos han dicho por qué hay personas que ya lo tienen a nivel 51. Espero que no piensen mal, porque sí me ha costado mucho las raid invitacionales que me han mandado, pero cuando me propongo algo, lo hago. Me propuse, vamos a tener a Deoxys sí o sí, y lo traemos al canal porque ustedes se lo merecían, se merecían ver qué tan bueno es. Y más tarde ya se libera lo que es el Community Day en otros sitios. Nosotros mañana aprovechar el polvo estelar que te van a dar por 3. La primera captura, bueno, todas las capturas que sean de Tepic, los chiquititos, son 100 por 3, 300. Así que te llevas una buena cantidad de polvos estelares, a menos que te puedas encontrar por ahí alguna evolución. Mejor todavía para los polvos estelares, aprovecharlo un montón, porque puedes llevarte inclusive, si es que no juegas tanto o lo juegas así encerrado de casa, puros inciensos, si es que no vas a salir, que es mejor, dependiendo cómo vas a jugar, si es que tienes alguna Go Plus o si es que tienes todo el tiempo del mundo para poder jugarlo. Así que por eso aprovecharlo muy bien el Community Day que se va a venir. Y obviamente que Josedu te va a traer el video, porque obviamente tú vas a dejar el like a este video y obviamente ya vas a comentar. Tengo la avalancha y acá quiero que vean lo que le hace a Talonflame. No llegó a hacerle, por más de que sea debilidad por 4, porque tiene ese ataque de 131 que no me da toda la cobertura que necesito, pero el nitro carga igual lo puedo resistir. Tiene la mitad de la vida, inclusive puedo lanzar un ataque más. Puedo llegar a uno más si es que tengo los contraataques necesarios. Me puede bajar todo lo que necesite y me hace el cambio rápido Machamp. Tremendo cambio que me hace que al final mi psicoataque no va a poder hacer nada, pues lanzo la avalancha ya que no es muy efectivo. Y tengo uno más para baitearlo, a menos que él me quiera baitear primero. Llega el Tajo Cruzado, digo, puede ser el avalancha, así que no. Termino utilizando mi primer escudo, pero lanzo un poco de más antes de que pueda lanzarme una avalancha adicional y pueda obligarlo también a utilizar su primer escudo, que le cueste si es que me quiere ganar. Y ya tengo un nitrocarga, pero me gana la prioridad. Tan solo hubiese lanzado el psicoataque, lo hubiese hecho súper eficaz y siendo oscuro tiene el 20% nerfeado, así que hubiese sido toda la vida. Tiene un escudo adicional, está bien, pero ahora está obligado a poder ver cuál es su switch o ver si es que ya quiere lanzar a su closer. Me saca Jellicent. Como es casi su último Pokémon, lo que necesito es lanzar el nitrocarga para un tremendo baiteo. Y como ya vio de que me había busteado 2 veces, pues le temblaron, así que tuvo que irse. Y el psicoataque me da la oportunidad de al menos ganar esto. Sé que me va a robar 1 o 2 básicos, que es lo necesario. Espero que sea uno. Sí, son 2 básicos necesarios, que le da que pueda tener el bola sombra, puede tener el rayo burbuja o puede tener el rayo hielo. Cualquiera
cualquiera de los ataques me hace mucho daño. Sobre todo que me pueda lanzar el bola sombra. El rayo hielo solamente para las risas nada más, porque no le va a poder hacer nada a Melmetal. Y el rayo burbuja para nerfearme todo lo que pueda. Si es que me sigue lanzando rayo burbuja es porque no lo tiene con bola sombra y lo tiene con rayo hielo. Es el único ataque que veo que puede tenerlo, pero lo hubiese lanzado desde hace rato. Me quiere baitear todo lo que se pueda y me da la oportunidad de tener el Time Club y él me sigue farmeando, así que lanzo el pájaro osado que va a ser casi toda la vida de Jellicent. Como ya tengo la avalancha, no va a poder hacer nada por más de que se farmee el doble rayo hielo, porque llego a uno más y tiene que drenar la energía porque me había contado los básicos. Con ello saco a Melmetal para lanzar el avalancha y llevarme el último combate pues a casa. Nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Más tarde quizás pueda traerles a Ember, dependiendo si es que me lo envían temprano, capaz me lo envían tarde, no lo sé, los combates, pero les voy a traer a Ember en todas las ligas, un video de todas las ligas y no sé, capaz a nivel 50, capaz más adelante le dan un buen ataque de ese aspas que tiene, como un giro fuego, ya veremos. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!